Espero que estén muy bien. Bien. Entonces, aquí estamos listos para otra sesión. Y hoy pues tenemos el privilegio de tener el pastor Juan Jesús con nosotros. Y pues voy a pedirles si por favor pueden poner su micrófono en silencio para que ya podamos mantener un poco disminuir el ruido. Entonces es un gran honor para nosotros estar aquí con ustedes otra vez. Para los que están aquí en la reunión de Zoom, pues bienvenidos. Pero también los que están viendo por Facebook, pues bienvenidos otra vez. Y pues como ayer, pues vamos a seguir con la misma dinámica. Pues vamos a tener 1 hora más o menos de exposición por parte del pastor Juan Jesús. Y después 1 media hora más o menos de preguntas. Entonces, si están viendo ahí por Facebook, pues pueden utilizar ahí el chat, pueden poner ahí un comentario y ahí hacer su pregunta. Y pues tenemos algunas personas quienes me están mandando las preguntas, pero ustedes pueden participar también. Pues seguimos con este simposio del COVID y la iglesia y tenemos con nosotros el pastor Juan Jesús. Y es un gran honor para mí que él está con nosotros y tengo la oportunidad para presentar a ustedes a mi pastor, pastor Juan Jesús Ramírez, quien es pastor de la iglesia Unifam Campanario. Y pues ha sido mi privilegio conocer a él y su familia. Siempre han sido una gran bendición para nosotros. Y estoy muy agradecido que él aceptó la invitación para estar con nosotros y hablar sobre este tema. Entonces voy a dar el tiempo al pastor Juan Jesús y que él puede estar compartiendo lo que Dios ha puesto en su corazón. Pues bienvenidos, pastor Juan Jesús. Pues muchas gracias. No sé si se escucha bien todo. Sí. Yo le doy muchas gracias a Dios por este privilegio que me ha otorgado. La verdad es que me siento muy honrado de poder compartir el día de hoy en este simposio y pues honra y gloria para Dios. El tema pues no es nada sencillo, es un tema muy complejo porque va en función de muchas cosas, pero quisiera resaltar que va en función de lo que sabemos de Dios y lo que le creemos a Dios. Es algo verdaderamente difícil de explicar, sin embargo, pues gracias a Dios tenemos la palabra del Señor que nos ayuda a avanzar en cuanto a saber de Dios y poder disfrutar de la presencia de Dios. Y otro punto muy importante es cómo le respondemos a Dios en nuestros tiempos difíciles. Definitivamente, muchos estamos en dificultades, creyentes y no creyentes, estamos pasando por momentos difíciles o para algunos muy, muy difíciles. No creo que solamente sea por el problema que el mundo está padeciendo, que es el COVID-19, sino más bien durante la vida del ser humano, en cada una de sus etapas de crecimiento, nos vamos enfrentando con diferentes momentos difíciles y muy difíciles. Cuando niños, pongamos como ejemplo, hay niños que vivieron momentos complicados, muy difíciles durante su infancia. Tal vez peleas entre papá y mamá, o amenazas de separación, o definitivamente, pues inclusive un divorcio definitivo. ¿Cuántos niños también
vivieron momentos verdaderamente dolorosos al ver que uno de sus padres se enfrentaron con una enfermedad pues degenerativa y mortal. Padecieron con ellos una triste agonía y pues inclusive muchos niños vieron fallecer a sus padres. En la etapa de la adolescencia, pues no mejoran las cosas. La adolescencia es una edad muy complicada, hormonalmente, emocionalmente, y si a esto le agregamos una disfunción familiar, pues se encuentran con diferentes complicaciones y numerosos casos que los orillan a tomar decisiones que en muchas ocasiones son lamentables para su futuro. Después hay la otra etapa que es la juventud, y en esta etapa no es menos difícil. Se tiene enfrente que tomar muchas decisiones, las más difíciles, las decisiones más difíciles que puede enfrentar un joven, que van a repercutir para su futuro. Tienen que elegir una carrera, un empleo y a veces en edad muy temprana hasta una pareja. Pero como adultos no se resuelven precisamente los problemas, más bien llegan a complicarse bastante. Si en el pasado hubo elecciones malas, elecciones incorrectas, de una mal carrera, de un mal empleo o inclusive de una pareja también errónea. Las situaciones o momentos difíciles no paran ni tampoco creemos que se detendrán. Por muchos años he deseado respuestas como todos nosotros y he estado pensando en todas esas ocasiones cuando nos preguntamos ¿dónde está Dios? Y la interrogante consecuente es ¿por qué? ¿Por qué a mí? Yo creo que son de las preguntas más frecuentes que en estos 5, 6 o 7 meses se están haciendo en todos los lugares, en trabajos, en casa, en las iglesias inclusive. Y por muchos años he estado pensando en todas esas ocasiones en que surgen estas preguntas. Perdón, ¿por qué me permite Dios esta enfermedad? ¿Por qué me ha quitado la salud? ¿Por qué permite la muerte de quienes amamos? ¿Por qué permite que personas tan buenas se enfrenten y padezcan dolor? ¿Por qué permite Dios la injusticia? ¿Por qué una persona que amaba a Jesucristo y que lo llevaba en su corazón y que solamente buscó hacer su voluntad, por qué se lo llevó cuando estaba en la flor de su vida, a pesar de las tantas oraciones llenas de angustia por los miembros de su familia y que la misma familia estaba consagrada a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que hay grandes estudiosos, grandes teólogos en el mundo que pueden pensar en el dilema, que plantean todas estas circunstancias, todas estas preguntas y muchas más, por ejemplo, la que tú estás viviendo en este momento o la que vivirás más adelante. Durante tu estancia en este mundo tendrás aflicciones y muchos estudiosos de la Biblia, de la palabra de Dios, pueden estar pensando en este dilema y seguirán pasando muchos años, pero muchísimos años, pero no es probable que lleguen a presentar una explicación verdaderamente satisfactoria. El propósito de Dios en cuanto a lo que Él permite que suceda es un misterio y una carga para la sociedad. Estas inquietantes preguntas son mucho más fáciles de plantear que de contestar. Y de seguro hay muchísimas preguntas más. Tanto personas hay como preguntas también habrá. Y yo me planteo una pregunta y se las planteo a ustedes. ¿Podemos creer que Dios es diferente según las circunstancias, según la persona, según la época? Claro que no. Yo recuerdo haber oído inclusive, más bien leído inclusive, que una iglesia en Dallas fue destruida hace unos años por un tornado. De repente el torbellino descendió del cielo y escogió precisamente el edificio de esta iglesia y luego se elevó de nuevo y sin causar ningún daño en el área de alrededor de la iglesia, solo se llevó ese edificio. Y ahí pueden surgir otro tipo de preguntas.
¿Será Dios diferente cuando responde sí a nuestras oraciones? ¿O será un Dios diferente cuando permite las dificultades en nuestra vida? Yo creo que no es fácil encontrar la razón de las guerras, no es fácil encontrar la razón del hambre y tampoco de las enfermedades, de los desastres naturales y de las muertes prematuras. No es fácil encontrar la razón, pero los sufrimientos de esta clase en gran escala a veces inquietan menos a las personas que las circunstancias con las que nos enfrentamos personalmente cada uno de nosotros. El mundo podría estar en pandemia, pero a veces la preocupación personal es mucho más grande. Cáncer, insuficiencia renal, enfermedades cardíacas, síndrome de muerte infantil, parálisis cerebral, mongolismo, violación, soledad, rechazo, violencia, fracaso, infidelidad, viudez y tantas cosas. Estas son, y habrá un sinnúmero de otras fuentes de sufrimiento, experimentada por los seres humanos. Plantean preguntas inevitables que inquietan todo el ser, nuestra propia alma. ¿Por qué ha permitido Dios que me ocurra esto a mí? Esta es una pregunta a la que todos los creyentes y muchos no creyentes se han esforzado por contestar. Y contrario a lo que algunas enseñanzas de algunos cristianos, el Señor no se apresura a explicar lo que Él está haciendo. Si tú eres de los que crees que Dios tiene la obligación de explicarte su conducta, deberíamos de estudiar un poco más la palabra de Dios. Yo te propongo que estudies algunos versículos que te voy a poner ahorita en la pantalla. Proverbios 25:2 en la Reina Valera. Hay una anterior que me gustaría mostrarte. No sé si es esta. Proverbios 25:2 en la Reina Valera 60 dice: gloria de Dios es encubrir un asunto. En la Nueva Traducción Viviente dice: es privilegio de Dios ocultar un asunto. También hay una porción que está en Isaías 45:15 que dice: verdaderamente tú eres Dios que te encubres. Nueva Traducción Viviente dice: verdaderamente, oh Dios, tú, Dios de Israel, Salvador nuestro, tú obras en manera misteriosa. Una porción más de las Escrituras es Deuteronomio 29:29 en la Biblia de las Américas, que dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Y uno más es Eclesiastés 11:5, que dice: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Uno más. Isaías 55:8-9 en Biblia de las Américas. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ahí tenemos una porción de las Escrituras que Dios no tiene obligación de contestar lo que está haciendo. Desde luego que la Biblia nos dice que nosotros carecemos de la capacidad para comprender la mente infinita de Dios o la manera en la que Él interviene en nuestras vidas. Qué arrogantes seríamos, de verdad, si pensáramos lo contrario. Decir que siempre comprendemos lo que Dios hace y cómo nuestro sufrimiento y nuestras desilusiones son parte de su plan. De tener ese concepto, estaríamos teniendo un concepto distinto de lo que es Dios y su palabra. Tarde o temprano, la mayoría de nosotros llegaremos a encontrarnos en una situación en la que pareciera que Dios ha perdido el control, el interés en lo que está sucediendo.
Esta idea es incorrecta y tiene consecuencias. Consecuencias muy, muy peligrosas para nuestra salud y también para nuestra salud espiritual y nuestra salud mental. Lo curioso del caso es que no son el dolor y el sufrimiento lo que causan el mayor daño, sino la gran confusión. Una gran confusión. Todos pasamos por experiencias. Tal vez tú ahora las estés experimentando. Experiencias que nos hacen pensar incorrectamente. Pero fíjate, el rey David debe de haberse sentido como Job cuando le preguntó al Señor con una gran pasión. Le dijo, ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Hasta el Señor Jesús preguntó por qué había sido abandonado por Dios durante sus últimas horas en la cruz, lo cual es un ejemplo de lo que estamos viviendo en forma personal. Estoy convencido de que este y otros muchos ejemplos bíblicos nos han sido dados para ayudarnos a buscar y conocer a Dios. Dios mismo ahora está en su trono. Él nunca cambia. La palabra de Dios dice en Hebreos 3:8. En Hebreos 3:8. Ah, sí. Perdón. Según yo estaba pasando las citas, pero la falta de experiencia me dice que no lo hice. Pero bueno, a Dios le sorprendió inclusive al mismo Señor Jesús, le preguntó por qué había sido abandonado durante sus últimas horas en la cruz, lo cual es un ejemplo de lo que estamos viviendo en forma personal. Y pues, como les decía, estoy convencido de que este y otros ejemplos bíblicos han sido dados para ayudarnos a buscar y conocer más a Dios. Déjame decirte que Dios nunca cambia. Hebreos 13:8, como les decía, dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. A Dios no le sorprende nada porque Él conoce todo, es omnisciente. El pasado, el presente y el futuro lo conoce bien. Él está en todo lugar porque es omnipresente. Aún ahí en medio de tu dolor, de tu dificultad, Él es poderoso, Él es omnipotente. Y en esto radica en buena medida el problema del ser humano, en dificultades. Está confundido de quién es Dios, dónde está Dios y qué es lo que puede hacer Dios. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice cómo es Dios y cómo no es Dios. Pero una cosa debemos de considerar. Sin la autoridad de la Biblia, cualquier intento de explicar los atributos de Dios dará como resultado una idea incorrecta en cuanto a la comprensión de Dios. La mejor fuente siempre será la palabra de Dios. Job 24:7 dice: para que lo puedas leer, dice:
Después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz, el temanita: estoy enojado contigo y con tus dos amigos, porque no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. El descuidar nuestro estudio de lo que dice la Biblia, de cómo es Dios, probablemente va a ocasionar que nos preparemos, persigamos y adoremos a dioses ajenos, lo cual es contrario a la voluntad de Dios. He tenido el privilegio de compartir en la iglesia una serie de mensajes sobre algunos atributos de Dios. Y nos llevó 6 semanas, ya que se puede dar a conocer solamente lo que Dios ha escogido de sí mismo para ser revelado, y no nos alcanzaría la vida para comprender cada uno de los atributos del Señor. Uno de los atributos o cualidades de Dios es que Él es la luz. Él es luz, entendiendo que Él mismo nos revela la información de sí mismo. La realidad de que Dios ha revelado su conocimiento de sí mismo, no debería de ser ignorada. La creación, la Biblia, el Verbo hecho carne, nuestro Señor Jesucristo, nos ayudan a conocer cómo es Dios. Lo que he podido notar, y no solo ahora, que compartimos una dificultad en común y que muchos se han conformado, lo que he podido notar es que muchos se han conformado en el conocimiento de Dios de una manera muy limitada, se han conformado con muy poco en cuanto a ese conocimiento de Dios. De hecho, hasta mismos seguidores de Cristo se han conformado con conocer solo un poco de Dios. Sin embargo, ahora el mundo sí sabe mucho acerca de este virus que produce una enfermedad que se llama COVID. Saben que pueden conseguirse este virus en alguna manera, que lo pueden esparcir como si fueran fumigando. Creen que saben. Otros saben que a la verdad ni es tan peligroso. Saben que una gran cantidad de cosas que los hace expertos en la materia. Y eso los hace estar tan entretenidos que no se han detenido a pensar en lo que está pasando realmente. Por ejemplo, el mundo estará padeciendo solamente la pandemia del COVID-19. ¿Te has puesto a pensar? ¿Y qué hay de los conflictos entre las familias? ¿Qué hay en los conflictos en la sociedad? ¿No les parece que están tomando también dimensiones pandémicas también? En este tiempo de cuarentena se han incrementado las peleas en casa, las separaciones entre esposo y esposa, la salida de la casa de uno de ellos, peleas, agresiones, conflictos, depresiones, abandonos, humillaciones, divorcios. Y he compartido este pensamiento en la iglesia y lo comparto con ustedes. Si los pastores y nuestras iglesias salimos a nuestra casa a tener ese retiro forzoso y que todo está solo para regresar a la normalidad, pero sin arrepentimiento, sin oración, sin valentía, déjame decirte, habremos desperdiciado una oportunidad histórica. Dios está obrando y creo firmemente que Él quiere que haya arrepentimiento. Arrepentimiento. Porque, ¿qué más tendría que hacer el Señor para sacudirnos, para despertarnos? Debemos entender que como iglesia no estamos en esta situación por accidente. Dios lo ha permitido. Esto lo tomó por sorpresa a nuestro Dios omnisciente. Sin lugar a dudas, las enfermedades son fruto de vivir en un planeta caído. Cuando una enfermedad como el COVID tiene un alcance mundial,
y logra paralizar naciones. Y además, como iglesia, paraliza todo lo que el Señor mandó a hacer como iglesia. No creo que sea el momento para pasarlo por alto, sin reflexionar y hacernos la pregunta: ¿de qué manera se ve la presencia de Dios en este momento? ¿Qué está haciendo Dios con su iglesia en este momento? Yo coincido con algunos hermanos que todo esto es lo más parecido a una disciplina de Dios. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está su iglesia? El pueblo de Dios tiene que entender que necesita enmendar sus caminos antes que sea muy tarde. De manera que no tengamos que decir: hicimos poco, lo hicimos tarde y lo hicimos mal. Varios brotes de enfermedades pandémicas, tales como el ébola y ahora el COVID-19, han llevado a muchos a preguntarse por qué Dios permite las enfermedades pandémicas, y tales enfermedades son una señal del fin de los tiempos. La Biblia en particular, en el Antiguo Testamento, describe numerosas ocasiones en que Dios permitió plagas, enfermedades a su pueblo y a sus enemigos, dice su palabra. Éxodo Éxodo 9:14 dice: porque esta vez voy a enviar el grueso de mis plagas contra ti y contra tus funcionarios y tu pueblo, para que sepas que no hay nada en toda la tierra, nadie como yo. Pero te he dejado con vida precisamente para mostrarte mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Dios utilizó plagas en Egipto para obligar al faraón a liberar a los israelitas de la esclavitud, y al mismo tiempo evitó que su pueblo se viera afectado por ellas. Éxodo 12, 13, 15 y 26 en la Nueva Versión Internacional dice: la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Les dijo: yo soy el Señor su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes, mis mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Demostrando de esa manera su control, ese control soberano sobre las enfermedades y otras aflicciones. Dios también advirtió a su pueblo sobre las consecuencias de la desobediencia, incluyendo las plagas. Levítico 26:21 dice: si a pesar de esto siguen oponiéndose a mí y se niegan a obedecerme, 7 veces los castigaré por sus pecados. Dejaré caer sobre ustedes la espada de la venganza prescrita en el pacto. Cuando se retiren a sus ciudades, les enviaré una plaga y caerán en poder del enemigo. Después de dar la ley a Moisés, Dios ordenó al pueblo que obedeciera o que sufriera muchos daños, incluyendo algo parecido al ébola. Deuteronomio 28:22 dice: el Señor te castigará con pandemias mortales, fiebres malignas e inflamaciones, con calor sofocante y sequía, y con plagas y peste sobre tus cultivos. Te hostigará hasta que perezcas. Estos son tan solo
unos pocos ejemplos de muchas plagas y enfermedades permitidas por Dios. Por supuesto, es muy difícil imaginar a nuestro Dios amoroso y misericordioso demostrando tanta ira y enojo hacia su pueblo. Sin embargo, los castigos de Dios siempre tienen como objetivo, siempre tienen algo como objetivo. Y en este caso es el arrepentimiento y la restauración. El doctor Leroy el día de ayer nos compartía. Segunda de Crónicas 7:13 al 14. Dios dijo a Salomón: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí vemos a Dios usando el desastre para atraer a su pueblo hacia Él, para atraer el arrepentimiento y el deseo de acercarse a Él. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús sanó toda enfermedad y toda dolencia, así como las plagas en las zonas que visitó. Y así como Dios decidió usar las plagas y enfermedades para mostrar su poder a los israelitas, el Señor Jesús sanó como una muestra del mismo poder para verificar que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Le dio el mismo poder de sanidad a los discípulos para confirmar su ministerio. Dios aún permite las enfermedades para sus propios propósitos. Pero a veces la enfermedad, incluso las pandemias, estas pandemias mundiales, son simplemente el resultado de vivir en un mundo caído. No hay manera de determinar si una pandemia tiene o no una causa espiritual específica, pero sí sabemos que Dios tiene el control soberano sobre todas las cosas y que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. La propagación de enfermedades como esta del COVID-19 es un anuncio anticipado de las pandemias que formarán parte del fin de los tiempos. El Señor Jesús se refirió a futuras plagas asociadas con los últimos días. Dice Lucas 21:11, la palabra de Dios para todos. Habrá grandes terremotos y en algunos lugares habrá épocas de hambre y epidemias. Pasarán cosas horribles y vendrán grandes señales del cielo. La aparición de las enfermedades, de las dificultades, puede o no estar ligadas al juicio específico de Dios por el pecado. También podría ser simplemente el resultado de vivir, como les he dicho, en un mundo caído. Ya que nadie sabe cuándo regresará el Señor Jesús, debemos ser muy cuidadosos, extremadamente cuidadosos, al afirmar que las pandemias globales son la prueba de que estamos viviendo en los últimos tiempos. Para aquellos que no conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador, la enfermedad, la dificultad y sobre todo la enfermedad debería de ser un recordatorio de que la vida en esta tierra es muy frágil y que puede perderse en cualquier momento. Por muy malas que sean las pandemias, déjame decirte, el infierno será peor. Sin embargo, los cristianos tienen la seguridad de la salvación y la esperanza de la eternidad mediante la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz por nosotros. ¿Cómo responder? ¿Cómo responder ante las dificultades? ¿Cómo ver la presencia de Dios
en medio de las dificultades? ¿Cómo deberíamos de responder nosotros que creemos en Dios ante esta dificultad que tenemos ahora mundialmente? Te menciono que hay 3 maneras y te menciono 2. En primer lugar, no se debe de entrar en pánico. Dios tiene el control. La Biblia menciona más de 300 veces el equivalente a no temas. Y en segundo lugar, dice la palabra de Dios que debemos ser sabios. Debemos tomar medidas razonables para evitar la exposición a la enfermedad y para proteger y mantener sus familias. He compartido este versículo en la iglesia 2 domingos, razón por la cual en estos momentos no nos congregamos todavía. Dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. Proverbios 22:3, Dios habla hoy. Así que no debemos de estar en pánico y debemos de buscar sabiduría, ser prudentes, muy prudentes. La tercera manera, si nos da tiempo, te la comparto al final. Porque antes quiero compartir algo. Una reflexión, un punto más. Ahora prácticamente el mundo está en un confinamiento. Muchas personas se hacen la pregunta, ¿cuáles son ahora mis planes, mis propósitos cuando regresemos a la nueva realidad? ¿Qué quiero para mi futuro próximo? ¿Cómo me he preparado? Es bueno, perfecto hacer estas preguntas, porque nos pueden ayudar a reenfocar nuestra vida y evitar las distracciones. Sin embargo, en realidad, mis planes o tus planes para cuando salgamos de esta cuarentena, déjame decirte, no son muy importantes. Y me explico. Mucho más importantes que nuestros propósitos y nuestros planes son los planes y los propósitos de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo ahora mismo en mi vida, en mi familia, en mi iglesia, en mi mundo? ¿Qué es lo que Dios se ha propuesto con esta prueba? A veces me sucede algo, no sé si te sucede a ti también. Empiezo a hacer mis planes, mis propósitos, y luego le pido a Dios que los bendiga. Eso no está mal. Pero cuando solo hago esto, he perdido la parte más importante. Lo más importante es empezar a conocer más a Dios y ver lo que Dios está haciendo. Y asegurarme de que mis planes, mis propósitos, mis proyectos reflejen sus planes y sus propósitos. Hace más de 2000 años, nuestro Dios reveló lo que tenemos que saber acerca de sus propósitos. No solo para la dificultad personal que estamos viviendo o para la dificultad común en el mundo, sino para todo este tiempo y hasta que el Señor Jesús regrese. En este regreso a la nueva realidad, la pregunta más importante para ti o para mí no es si lograremos nuestros planes y propósitos, sino lo siguiente. ¿Nos uniremos a Dios para lograr sus propósitos? Pregúntate si dentro de tus planes ahora está unirte a Dios. Él está obrando, aunque muchos no lo ven. El Señor Jesús contó varias historias para enseñarnos cómo se realizaría la voluntad de Dios durante este tiempo. Dios estableció la iglesia
como una herramienta de la realización de su voluntad en el mundo. Y se edifica sobre la roca de Cristo y lo que Él hizo en la cruz. El Espíritu Santo es el director de la obra. Hoy estamos ya en el inicio del 5º mes de esta cuarentena. Hoy mismo, como iglesia, la mayoría no estamos congregados en un templo. ¿En dónde estamos? En lo que la Biblia podría decir en el campo. Cada quien en sus casas, ahí donde tú vives, o tal vez de los que están trabajando donde tú trabajas, en tu alrededor, ahí estamos. Debemos escuchar hoy la voz de nuestro Señor y Salvador por medio de algunas enseñanzas que Él nos dejó. Seguramente tú conoces perfectamente la parábola del trigo y la cizaña. Mateo 13, del 24 al 30, dice, Jesús les contó, en la Dios habla hoy, en la versión Dios habla hoy, dice, Jesús les contó esta otra parábola. Sucede con el reino de los cielos como con un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero cuando todos estaban durmiendo, llegó un enemigo, sembró la mala hierba entre el trigo y se fue. Cuando el trigo creció y se formó la espiga, apareció también la mala hierba. Entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño, Señor, si la semilla que sembró usted en el campo era buena, ¿de dónde ha salido la mala hierba? El dueño les dijo, algún enemigo ha hecho esto. Los trabajadores le preguntaron, ¿quiere usted que vayamos a arrancar la mala hierba? Pero él les dijo, no, porque al arrancarla, la mala hierba, pueden arrancar también el trigo. Y el versículo 30 dice, lo mejor es dejarlos crecer juntos hasta la cosecha. Entonces mandaré a los que han de recogerla, que recojan primero la mala hierba y la aten en manojos para quemarla, y que después guarden el trigo en mi granero. ¿Qué aprendemos de esta parábola? Seguramente tú ya la has estudiado, la has oído predicar. Cuando estudiamos una parábola, debemos comprender que cada parábola enseña un punto central. Los detalles de la parábola presentan diferentes cosas. Aunque algunos de los detalles no tienen un significado espiritual, simplemente le dan sentido a la parábola como historia ilustrativa. En los versos 37 al 43 de la misma traducción Dios habla hoy, el Señor nos da unos detalles. Dice, Jesús les respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla representa a los que son del reino, y la mala hierba representa a los que son del enemigo. Y el enemigo que sembró la mala hierba es el diablo. La cosecha representa el fin del mundo, y los que recogen la cosecha son los ángeles. Así como la mala hierba se recoge y se echa al fuego para quemarla, así sucederá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre mandará a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que hacen pecar a otros y a los que practican el mal. Los echará al horno encendido y vendrá el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Los que tienen oídos, oigan. Estaba muy clara la explicación del Señor Jesús. Él es el sembrador y el dueño del campo. El campo es el mundo. El trigo representa a los que pertenecen al reino de Dios. Y la mala hierba son los que siguen bajo el poder de Satanás. La cosecha es el fin del mundo y los que cosechan son los ángeles. Esto es lo que significan los detalles, pero ¿cuál es el punto central de esta parábola? Es un punto muy importante. Es simplemente este. El reino de Dios crece en medio de las tinieblas.
Había gente en los días del Señor Jesús que pensaba que habría una separación inmediata entre los hijos de Dios y los que estaban bajo el poder del maligno. El Señor Jesús aquí nos enseña que habrá una separación, sí, pero que sucederá al final del mundo. Ese día de separación llegará, pero mientras tanto el mundo está mezclado con los hijos de Dios y los que todavía están bajo el poder del maligno. Pregunta, ¿dónde, según el Señor Jesús, se ve esta mezcla? ¿En la iglesia? No, en el mundo. El Señor Jesús no nos está diciendo aquí que habrá gente buena y mala dentro de la iglesia, aunque esto podría ser cierto. Lo que nos dice es que si hemos entrado en el reino de los cielos, tenemos que seguir viviendo aquí en medio de la gente que todavía está alejada de Dios. Y que tristemente y lamentablemente ayer, hoy y mañana muchos están muriendo sin Dios. Esto significa que tú y yo tenemos que acostumbrarnos por el momento a vivir entre gente que no comparte nuestra forma de pensar, que cree que algunas cosas son importantes que nosotros no apreciamos y que desprecia lo que a nosotros más nos importa. Tenemos que vivir entre ellos, sin perder nuestra identidad como hijos de Dios, hijos de su reino. Pero esto también significa que algunos de ellos se convertirán para ser como nosotros. Debemos de pensarlo y considerarlo. ¿Por qué no quiso el dueño del terreno que se arrancara la mala hierba de una vez? Porque al arrancar la mala hierba también se podría perder parte del trigo. De igual forma, Dios sabe que si hiciera la separación de una vez entre los hijos y los del mundo, habría muchos que no llegarían a conocer al Señor Jesús como su Salvador. Por esto Él ha decidido esperar hasta el final para hacer la separación. Podemos ver el gran significado y propósito. Saber todo por las circunstancias que estamos viendo. Fíjate bien, hasta el día de hoy, el registro de defunciones son 48,012, según algunos datos. 48,012 defunciones acumuladas por el COVID-19 en nuestro país. El propósito en estar sembrados aquí entre la mala hierba es para que pueda haber más trigo. Sí, tal vez es difícil, muy difícil, mantener nuestra fe, nuestra integridad, mientras convivimos con gente que piensa de forma muy diferente a nosotros. Pero Dios tiene un propósito en todo esto. Un día viviremos en un mundo donde nadie miente, donde nadie es cruel ni violento. Mientras tanto, nos toca vivir ahora como ciudadanos de este reino para ver quién se nos une y nos acompaña a ese lugar. Con esta y muchas otras historias que han quedado registradas en la palabra de Dios, el Señor Jesús nos dice que pertenecer al reino de Dios vale cualquier precio. No hay precio demasiado alto. Tenemos que comprar la entrada al reino de Dios, tú sabes que no. El Señor Jesús ya nos compró la entrada y a un precio muy alto. Sin embargo, para poder entrar habrá un precio que pagar. Nos puede costar. El precio puede incluir el rechazo, la traición, la deslealtad de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros conocidos. Puede incluir entregar el derecho sobre nuestra propia vida. Puede incluir, por supuesto, el sufrimiento. Sin embargo,
el Señor Jesús nos dice, vale la pena, vale la pena. Si hemos descubierto en Jesús, el Señor, al Rey, vale cualquier sacrificio entrar en su reino. Y yo te pregunto, al reincorporarte a la nueva realidad, ¿qué es lo más importante para ti? ¿Quieres unirte a lo que Él está haciendo? Te va a costar. Nos va a costar. Quizás los efectos no sean visibles de inmediato. Quizás Dios te llame a ser parte de algo que de momento no parece ser tan grande. Sin embargo, los beneficios de pertenecer a este reino están fuera de este mundo. Podemos ahora, te pregunto, apreciar un poco más, a percibir que Dios está presente aún en los tiempos difíciles, aún en los tiempos difíciles personales o mundiales. Él tiene un propósito. Una pregunta más. ¿Seguirás tratando siempre de realizar tus propios planes o te unirás a los planes del Señor? ¿Cómo responder ante las dificultades? Planteo de nuevo. ¿Cómo deberíamos de responder los creyentes en Cristo a esta dificultad que tenemos todos, el COVID-19? Te recuerdo, en primer lugar, no se debe de entrar en pánico. Dios tiene el control. La Biblia nos dice y nos declara, no temas. Y en segundo lugar, como te decía, debemos ser sabios, tomar las medidas razonables para evitar la exposición a la enfermedad y para proteger y mantener a nuestra familia. Y creo que sí nos da tiempo para compartirte un tercer punto. Busquemos oportunidades para compartir las buenas nuevas, el Evangelio. Con frecuencia, cuando la gente tiene temor por sus vidas, está más dispuesta a tener conversaciones sobre la eternidad. Sean valientes, compasivos al compartir el Evangelio, hablando siempre la verdad con amor. Concluyo esta participación con Efesios 4:15, nueva traducción viviente. Hablemos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Yo le doy gracias a Dios por esta pequeña reflexión de Dios, la presencia de Dios en las dificultades. Me gustaría terminar con una oración. Poderoso Padre y Señor nuestro, grandes y maravillosas son tus obras, portentosas, maravillosas. No hay nada que se pueda comparar. Y con esto, Señor, que tú nos has revelado y nos seguirás revelando, queremos decirte que deseamos participar de tus propósitos. Si hay que hablar, tenemos que hablar con amor, compasión y tan solo la verdad. Señor, te damos a ti solamente la honra, la gloria, el honor y la alabanza. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Pues excelente, pues muchísimas gracias, Pastor, para darnos esa enseñanza, y pues fue de mucha bendición y edificación a mí, y yo sé que los otros también. Pues vamos a pasar a nuestro tiempo de preguntas. Entonces, ahí por Facebook pueden estar mandando sus preguntas
Y incluso aquí en la reunión pueden estar preparando su pregunta si tiene. Y pues quiero recordarles que todo posible intentan de hacer preguntas relacionadas al tema. A veces yo sé que ya tenemos quizás pocas veces que vimos tenemos ese tipo de oportunidad, entonces a veces sale otro tipo de pregunta. Pues quiero saber tu opinión sobre X cosa, pero por favor, si pueden, háganlo conforme al tema que hemos tenido hoy, la presencia de Dios en los tiempos difíciles. Y pues yo voy a iniciar con uno, si me permite. A veces podemos notar en la iglesia hoy en día, o quizás en algunos, no quiero decir que ya la iglesia en total, pero también a veces en la vida de los cristianos, a veces viene esta idea de sentir y a veces la emoción. Y entonces a veces hay la persona que dice, pues no siento la presencia de Dios. Y a veces creo que están pensando quizás en un cierto tipo de emoción o reacción. Entonces, si alguien te dice, pues, pastor, estoy pasando por ese tiempo difícil y pues no siento la presencia de Dios o incluso pues parece que mis oraciones pues solo lleguen o no pasan por el techo o ese tipo de comentario. ¿Qué responderías a ese tipo de comentario? No siento la presencia de Dios. Pues sí, yo creo que con frecuencia hemos podido escuchar esos comentarios. Mucha gente, de hecho, no se queda en algunas iglesias porque dicen que no sienten la presencia de Dios, como si fuera algo palpable o como si fuera algo en la que definitivamente nos hiciera vibrar o no sé qué es lo que esperan. Pero yo creo que, como decía yo al principio, muchos, tanto creyentes como no creyentes, nos hemos conformado con muy poco conocimiento de Dios. Dios no quiere que le demos migajas de nuestro tiempo ni cosas superficiales. Él quiere una entrega total, una absoluta entrega a Él. Y a veces no estamos muy dispuestos a entregarnos, a aprender de Él, a conocerle a Él, a platicar con Él. Todas las cosas que se llegan a hacer son tan superficiales que por supuesto no llegan a sentir. La intimidad con Dios es algo tan exclusivo y tan personal que no es solamente un momento eventual, sino una comunión frecuente con Dios. El domingo pasado compartía yo en el mensaje una reflexión de la obediencia de Cristo en la cruz, y no solamente en la cruz, sino en toda su vida. Y la reflexión que leía entonces decía que nadie jamás tuvo una intimidad, una demostración de amor a Dios como la tuvo el Señor Jesús. Nadie jamás, ni por un segundo, puede compararse su amor por Dios como la tuvo Jesús el Señor por su Padre. Nos conformamos con muy poco y exigimos mucho de Dios. Creo que es una respuesta que yo daría. Muy bien, muchas gracias. Pues otro que mencionaste algo que
que sí está pasando por algunas familias. Y es el hecho de que en ese tiempo de cuarentena, como dijiste, pues hemos pasado mucho tiempo juntos. Y pues para algunos pues dicen, ay, pues qué bendición que hemos tenido todo ese tiempo juntos. Pero ese no ha sido la realidad para todos. Y mencionaste que ya incluso durante ese tiempo pues se ha causado dificultades entre matrimonios, entre familias, quizás entre hijos y padres, que quizás ese tiempo no ha sido tanto de bendición. No sé si tienes algunas sugerencias en cómo puede la iglesia ayudar a esas familias en ese tiempo en lo que están pasando por mucho tiempo, pero quizás la implicación no es bendición, es conflictos y dificultades. No sé si ya tiene algunas Bueno, ideas. en forma personal, eh, me he dado a la tarea de estar compartiendo una serie de reflexiones, dos reflexiones durante la semana, en la que hemos estado hablando del amor, el amor que beneficia a la familia, Mm, el amor respeta la autoridad, por ejemplo. Y aquí tiene muchas implicaciones. A veces las prioridades en las familias están volteadas y necesitamos retomar eh, las prioridades en nuestra vida, respetar la autoridad. Dios ha establecido un orden en cada familia. Entonces nosotros hemos estado compartiendo 2 veces a la semana sobre esta enseñanza, que no es solamente para el papá o para la mamá, sino para los hijos. Y le doy gracias a Dios que nos ha permitido hacerlos reaccionar, desafiarlos, retarlos, ponerles tareas para aplicar la enseñanza. Respetar la autoridad, por ejemplo, fue el último que planteamos, es ver cómo nos referimos a nuestras autoridades en casa, a nuestro gobierno, a nuestra policía, a nuestros pastores, mm, cómo es que los hijos escuchan cuando nos referimos a nuestra esposa o al esposo o a las autoridades en general, los maestros. Y así hemos planteado ya 21 o 22 reflexiones sobre el amor, y yo le doy gracias a Dios por lo que a mí me ha bendecido y por las reacciones que se han dejado saber en la iglesia. Y así tenemos que exhortar tantas cosas. Ahorita tal vez nos lleve algunas semanas más, pero solamente sobre el amor, y cuántas cosas más tendríamos que reflexionar y poner en práctica. Porque muchas veces salimos de un mensaje diciendo que fue el mensaje del año, pero llegando a casa se nos olvida todo. mm. Entonces, creo que en buena medida tenemos que exhortarnos a nosotros mismos a ser practicantes de la palabra. Excelente, muy bien, muchas gracias. Pues una pregunta que viene de Facebook que ya va en un parte con lo que mencionaste con respecto a estar pues listos para estar compartiendo la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿considera que Dios está purificando a su iglesia para aprovechar la oportunidad de compartir las buenas nuevas? Yo creo que el Señor nos está llamando a los Ajá. cristianos, al mundo, al arrepentimiento. Yo creo que esa es la prioridad. A medida que, como compartía, a medida que vamos conociendo más a Dios, a medida que vamos comprendiendo que Él tiene algo para nuestra vida, entonces vamos a regresar
después de un proceso de arrepentimiento y de reflexión que definitivamente va a repercutir en la iglesia. Ujú. No es que él esté, ¿cómo era la pregunta? ¿Depurando o cómo era? Eh, Purificando a su iglesia. digamos que él está llamando Ajá. a escucharle, a conocerle. Y por lo tanto, pues espero en Dios que regrese una iglesia mejor. No hemos dejado de predicar la palabra, no hemos dejado de orar los unos por los otros, no hemos dejado de unirnos en alabanza y oración al Señor, pero también nos hemos exhortado a compartir, a, a crecer, a madurar. Y yo confío que los que regresen serán eh, ya arrepentidos y también pues comprendiendo lo que Dios hizo en sus vidas y en sus familias. Sí. Muchas gracias. No sé si hay alguien aquí que tiene una pregunta que quieren levantar su mano para hacer una pregunta del pastor. Pues, Decía mi maestro, o se entendió todo o no se entendió nada, ¿verdad? bueno, yo creo que ya han entendido muy bien. Ah, Yo quisiera comentar solo que me, me cayó muy bien el mensaje y creo que eh, el enfoque práctico es realmente lo que necesitábamos. En un sentido, eh, hemos estado pensando hoy no solo dónde está Dios, sino dónde estoy yo. Si Dios está haciendo algo, entonces yo debo, como dijo un gran pastor, hay que mirar y ver lo que está haciendo Dios y luego unirnos a Él en lo que está haciendo. Entonces, Pastor Juan Jesús, muchas gracias. Muchas gracias por recordarnos que debemos estar haciendo lo que Dios está haciendo. Y si Él nos está llamando a un arrepentimiento, entonces, pues, es lo que nos toca hacer. Amén. Y llamar a muchos a hacerlo. Sí, Amén. gracias a Dios. muchas gracias, doctor Leroy. Muy bien, muy bien. Pues quiero decir de nuevo, pues muchísimas gracias, Pastor Juan Jesús, por el tiempo que tú nos has dado para dar esta sesión, para enseñarnos de la palabra. Y pues ha sido de mucha bendición, de mucha ayuda. Y sé que Dios va a utilizar todo esto para enriquecer a nuestra vida, pero también a nuestros ministerios. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo. Les quiero recordar que ya mañana seguimos y pues vamos a tener nuestra profesora Margarita Neff, quien va a hablar sobre las pérdidas. Entonces, aquí a la misma hora en Facebook y aquí para algunos otros, pues vamos a seguir con ese simposio y hablar, a ver este tema. Pero voy a pedir, yo sé que ya acabas de orar, pero si puedes otra vez terminar, cerrar nuestro tiempo en oración y orar para nosotros, sea de bendición, pastor. Sí, claro. Poderoso Padre y Señor nuestro, de nuevo, Señor, te agradecemos. Podemos ver, Señor, que necesitamos de ti en gran manera, en forma personal, familiar, como iglesia, Señor. Te damos gracias, poderoso Padre, por lo que
nos muestras una y otra vez. Tu voluntad es perfecta. No debemos cuestionar, reclamar. Debemos reconocer tu soberanía, tu sabiduría, tu poder y sobre todo tu presencia en cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a difundir tu palabra, que el mundo nos vea y se pregunte, ¿en dónde tenemos nuestra confianza? Porque no andamos en pánico, no andamos desilusionados, sino que estamos en gozo, en esperanza, a lo que tú tienes para cada uno. Que el retorno, Señor, a los templos pueda ser tan grandioso, Señor, que no solo regresen los que han salido del templo, sino que entren los que se habían resistido a entrar. Que todos aquellos, Señor, que en esa desesperación, en esa incógnita que tienen del futuro, al escuchar tu palabra, puedan saber que hay un Dios de amor, de misericordia, que está con los brazos abiertos para recibirlos, para amarlos, para prepararlos para un mundo mejor. Ayúdanos, Señor, que no solo hablemos, que no solo digamos que oramos, sino que oremos, que no digamos que leemos, sino que leamos, que no digamos solo que alabamos, sino que alabemos en espíritu y en verdad. Te damos gracias, Padre, porque solamente tú tienes el panorama completo. Tú ves al mismo tiempo el presente, el pasado y el futuro, porque tú eres poderoso. Y Señor, ayúdanos a mantenernos en pie, fortalecidos. Señor, gracias por este tiempo que nos ha mostrado muchas cosas. Y sabemos, Señor, que mostrará muchas más. Lo que tú tienes planeado de revelar de ti. Te damos gracias, poderoso Padre, en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. 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 Pues muchas gracias de nuevo. Y pues aquí nos vemos mañana, primero Dios, y seguimos con nuestra simposio mañana. Pero que Dios les bendiga. Nos vemos primero Dios.